La Iglesia Palabra Viva y su pastor se complace en presentar su programa televisivo Momentos de Reflexión desde Miami. Y ahora con ustedes, el pastor Jesús Martínez. Con payasadas y cosas que uno hace, ¿no? ¿Cuántos en casa tienen algo de payaso? Y anoche se nos dio un incidente allí que después los dos nos quedamos riéndonos un rato, ¿no? ¿Cuántos tienen de esos zapatos, de esas chancletas que son las favoritas? Que caminan solas. Que por la mañana te dicen buenos días, qué alegría saber que Dios te dio otro día más de vida, ¿no? ¿Cuántos tienen un par de esos? Igual que los jeans, yo tengo jeans que caminan solos. Se aterran cuando ven la lavadora y dicen, no, que me encojo. Y entonces tengo que pasar por todo el ejercicio. ¿Cuántos lo han hecho? Y entonces mi esposa ayer estaba en la oficina, tenemos una oficinita ahí en la casa. Digo, deja ver cómo la hago reír un rato. Habíamos tenido un día largo, un fin de semana bastante largo, y entonces me puse las chancletas esas que yo creo que Dios me las preparó desde antes de la fundación del mundo, no estoy seguro, pero es posible. Entonces yo he aprendido a dar el chancletazo con volumen. ¿Cuántos saben dar el chancletazo con volumen? Y me hago el que vengo desde lo último de la casa dando chancletazo, pero que no acababa de llegar. Y finalmente cuando asomo la cabeza, ya ella está doblada de la risa. Claro, para ustedes no es cómico, pero para nosotros el momento fue leve y entonces yo la veo a ella riéndose y me da risa a mí, y entonces ya ahí nos dio un episodio de risa. ¿Cuántos han pasado por un episodio de risa? Y ya usted no se puede controlar. Y cuando aquello concluye, qué sabroso es. ¿No es cierto? ¿Cuántos han tenido un episodio así? Que usted se ríe hasta decir, por favor, no hagas mueca, no pronuncies, porque estoy al punto de... Ya. Más claro no cante el gallo. Es la participación de la vejiga, ¿no? Encontró el tema chistoso. Así que sí es posible estar alegre, estar contento, pero no dejo de entender, de reconocer que es un aprendizaje a través del cual uno tiene que pasar, pero merita tomar esas lecciones que solo Dios te las puede enseñar. Y en los momentos difíciles de la vida, en los reveses, es muy provechoso el saber cómo buscar de Dios esa pincelada, ese toque de alegría y de paz que sobrepasa todo entendimiento. He titulado el mensaje de este domingo, La Biblia y el estrés. Claro, ya dos o tres piensan que el tema va a ser chistoso o que vamos a hablar cosas insignificantes, pero en realidad pienso que el tema es importante. Una y otra vez las voces de este siglo, los sabios, los entendidos, los universitarios, los científicos, los médicos, nos dicen que debemos descartar la Escritura, que debemos votar la Biblia, porque es un libro arcaico. Es una colección de cartas y de dichos que de uno estudiarlo minuciosamente, dicen ellos, haya contradicción. Escrito por los hombres. Y su mensaje contrario, opuesto a la iluminación de la hora que nos ha tocado vivir. Fíjese usted. ¿Cuántos han escuchado ese mensaje? Quizás no con las mismas palabras, pero usted sabe que eso es lo que se pronuncia una y otra vez. Dicho sea de paso, este martes vamos a presentar el debate entre Bill Nye y Ken Ham. ¿Cuántos han oído hablar de Bill Nye? Unos poquitos. Pero sus hijos y sus nietos saben quién es Bill Nye, porque han crecido a los pies de la programación televisiva, radial y los libros que este hombre ha escrito. Fíjese que se le llama Bill Nye, the Science Guy. Bill Nye, el hombre de ciencias.
Y esto es interesante porque en esta hora donde se nos dice que debemos descartar la Biblia, que no es digna de confianza, ni de la más mínima, Bill Nye es uno de los voceros de esa idea. Hace poco dijo que él piensa que en 100, 200 años el punto de vista cristiano acerca del mundo y de la creación desaparecerá. Y claro, hay algunas diferencias muy marcadas entre la comunidad científica y la familia de Dios, los cristianos. Ustedes saben que ellos hablan de billones y billones de años para intentar explicar la edad de la Tierra y el cómo todas las cosas que hoy vemos y disfrutamos llegaron a ser. Los que creemos en la creación, esto es que Dios hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, así sucesivamente, no creemos que la tierra tenga tanta edad como ellos dicen, sino que creemos que la tierra es relativamente joven, que Dios la hizo para que el hombre la habitara y que nada de lo que vemos, tenemos, disfrutamos es el resultado de la casualidad. El capricho de los darwinistas es tan grande y su maldad, su astucia, es tan tenebrosa que le han reclamado a Bill Nye por aceptarle la invitación a Ken Ham a debatir el tema de si la creación tiene posibilidades de ser cierto en esta hora de ciencia. Le han dicho, ¿cómo es posible que le aceptes la invitación a Ken Ham? Ken Ham es el director de Answers in Genesis, Respuestas en Génesis, y también el Museo de la Creación que está en Kentucky. Y algunos de los destacados de la comunidad científica del darwinismo y la evolución le han dicho a Bill Nye, ¿cómo es posible que le hayas aceptado la invitación a un debate a Ken Ham? Claro está que las personas que no acaban de despertar, que no acaban de entender qué en realidad está sucediendo, dicen, pero es que no dijeron gran cosa. Pues fíjate que sí, pues, de tú estar seguro de tu teoría, de tú estar seguro de tu punto de vista, te presentas al debate y con todo tu peso de evidencia, tú destruyes la idea contrincante y ya no hay más nada que discutir. Pero no, la idea es, no vayas a entrar en debate con esta gente porque entonces ellos están por aquí abajo y nosotros por acá y tú los elevas por el simple hecho de concederle un debate. Lo cierto del caso es que Bill Nye, aunque es conocido como el Science Guy, en realidad no es un científico. Y lo que tienen miedo todas estas personas es que llegue alguien a la escena y pruebe que esto que vienen abrazando es un error. Dicho sea de paso, y es importante que yo lo diga, hay una tremenda cantidad de hombres de ciencia que también resulta ser son hombres de Dios, por no decir que son hombres de Dios primeramente, y que la ciencia la usan no como los ateos para levantarse contra el conocimiento de Dios, sino para corroborar que esto que nosotros vemos, tenemos y disfrutamos no pudo ser ni puede ser algo que sucedió por casualidad, sino que tiene diseño inteligente. Así que el martes a las 7 pasado meridiano, nosotros no fijamos la hora, nada tenemos que ver con aquello. Sería bueno que usted se presentara y de serle posible traiga a un joven, a una jovencita, a un niño, a una niña, para que escuchen la otra cara del argumento, porque se le dice mañana, tarde y noche, darwinismo, evolución, es lo que tienes que abrazar y debes descartar tu Biblia, botarla, porque es un libro, como decía anteriormente, arcaico, es un material lleno de contradicciones, es algo que escribieron los hombres de tanto tiempo atrás que parecería mentira que los hombres del 2014 le estén prestando atención a aquello. Mi hijo escribió recientemente un artículo y lo publicó en la revista semanal para jóvenes y citaba las líricas de este joven rapero. ¿Cómo se llama? Macklemore. ¿Han oído hablar de Macklemore? Y entonces en la lírica
Él dice que cómo es posible, lo estoy parafraseando, que se le preste atención a un libro que fue escrito 3.500 años atrás. Claro está que la juventud le va a hacer caso, porque disfruta todo aquello. Pero de conocer algo de la Biblia se daría cuenta que el texto bíblico, en su totalidad, terminado como nosotros lo conocemos, no tiene 3.500 años. Pero claro, el ignorante no va a prestar atención a esto y va a repetir la locura de este hombre que ahora pues está disfrutando sus 15 minutos de fama. Satanás tiene una peculiaridad en cuanto a su uso del hombre, del humano, porque él usa al ser humano. Si usted se pone en las manos del diablo, él le usa. Y es que te usa por un tiempo y después te descarta y te pisotea, te pasa por encima como algo que en realidad no tiene ya ninguna otra función o uso. Así es Satanás. Y usted es evidencia de ello. Porque mientras le tenía atrapado en el pecado y en la rebelión y en todo lo demás que un día nos caracterizó, parecería ser que estábamos disfrutando lo mejor de la vida. Y cuando se dio cuenta que por la gracia de Dios usted escapó de sus garras, pues, ¿qué no ha hecho para destruirle? Porque en realidad él aborrece al hombre. Al decir al hombre, tengo en mente tanto el hombre como la mujer, sobre todo aquellos que vienen a los pies de Cristo, que son regenerados, regresados a la imagen y semejanza de Dios en todo el sentido de la palabra. Así que están invitados para el martes 7 pasado meridiano. Debo aclarar, porque luego me reclaman y me reclaman duro, es en inglés. Así que si usted machaca un poquito el idioma, trate de acercarse, creo que le va a sacar algún provecho, y traiga algún joven, alguna jovencita para que escuche la presentación. La pregunta que surge cuando digo es solamente en inglés es, ¿y por qué no hay traducción? Porque estos dos hombres van a empezar a hablar ahí a toda velocidad y no hay manera posible de intervenir en medio de ese debate para uno llevarlo al español. Quizás si queda grabado, entonces se puede hacer algo para en un futuro presentárselo a los que no hablan inglés. Así que el martes a las 7 pasado meridiano vamos a abrir las puertas de la iglesia a las 6:30 pasado meridiano. Bien, entonces volvemos al tema de la Biblia y el estrés. Diga conmigo, la Biblia y el estrés. ¿Cuántos han conocido el estrés? ¿Cuántos han estado estresados? Curioso, ¿no? Porque hay gente que no habla inglés, pero ha estado estresada. Ayer en el mundo hispanoparlante esto se conocía como tensión. Pero tensión como que no invita a que se tenga misericordia, piedad de uno, porque es tensión, pero tengo estrés. Entonces, padezco de algo más fuerte si padezco de estrés. Es curioso porque el hombre moderno, el hombre de esta hora dice, bota tu Biblia, descártala, es un libro arcaico, está lleno de contradicciones, su mensaje es contrario al nuestro, que es un mensaje iluminado de ciencia, de descubrimientos, de hechos, bota aquello, pero luego, cuando empiezan a tratar el tema del estrés, de la ansiedad, de los temores, te dicen, atento, porque el estrés es muy dañino, y de hecho lo es. ¿Cuántos han estado estresados? Hágame así. Ya usted no está seguro si estuvo estresado o no. Ahorita estaba convencido que en un momento dado u otro usted había estado estresado, pero ahora no está seguro. Ahora está estresado acerca de saber si estuvo o no estuvo, si ha estado o no ha estado estresado. ¿Cuántos han conocido la tensión, la ansiedad, la ansiosa inquietud? Por supuesto. Entonces cuando yo los escucho, por una parte me están diciendo que la Biblia es un libro arcaico y por otra me están hablando de un tema que este libro arcaico hace 2000 años trató ese tema y aportó solución. De modo que lo que pongo en tela de duda es la palabra del hombre moderno. Claro está que usted se sienta allí y dice, la Biblia trató el tema de la tensión, de la ansiedad, del estrés, por supuesto. Y trató con ello no la semana pasada ni el mes pasado, sino 2000 años atrás. Mantenga en mente que Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce, a Dios no se le escapa absolutamente nada, todo lo ve, todo lo entiende. ¿Cuántos están conscientes de ello? Dios, sabiendo que aquella persona que viene a los pies de Cristo se pone un blanco en el pecho, y este blanco significa que sobre la vida del cristiano vienen
problemas, dificultades, reveses, persecuciones, como lo hemos leído en la Biblia una y otra vez. ¿Cómo es posible que Dios, sabiendo que todo esto sobrecogerá al cristiano, no le dará entonces las herramientas necesarias para que pueda vivir por encima de los efectos de estas persecuciones y estas pruebas y estos momentos difíciles que han llegado a la vida del cristiano una y otra vez? Absurdo pensar que Dios no hizo provisión para lo que Él sabía que sobrecogería al cristiano. En 1 de Pedro, capítulo número 5, versículo número 7, encontramos que este hombre, cuyo oficio era la pesca, usado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, habla de la ansiedad. ¿Cuántos han conocido la ansiedad? Déjeme ver su mano si usted ha conocido la ansiedad. No se me esconda que yo sé que usted ha pasado por esto. Tuve que tener un momento de debate, vamos a decir, con el grupo de las 9, porque unos cuantos de ellos quisieron presentarse como gente que nunca ha conocido la ansiedad y la inquietud y el estrés, y yo tuve que explicarle, de usted no tener tendencia a padecer de esto, la Biblia no tocaría el tema. Pero si la Biblia trata el asunto, si nos confronta con esto, si nos da instrucción acerca de esto, es porque existe en nosotros la posibilidad o la probabilidad de padecer, sufrir estas cosas. Por lo tanto, la palabra de Dios no solo muestra que sí es posible padecer de esto, sino que aporta la solución. Así que no importa si usted levanta su mano o no, yo sé que usted ha estado estresado y lleno de tensión y de ansiosa inquietud, porque así somos. Con todo le voy a dar una oportunidad. ¿Cuántos han conocido el estrés? Fíjese, ya un grupo se siente más relajado para identificarse por cuanto otros también han padecido de estrés. Así que esta Biblia que yo debo votar, que yo debo descartar porque no sirve, es algo arcaico, que su mensaje es cavernícola, etc., trata estas cosas con detalle. Dice Pedro, primera epístola, capítulo número 5, versículo número 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuánta ansiedad debo echar sobre Él? Claro está que leo esa parte acerca de la ansiedad, digo, ¡qué bueno! Pero de inmediato, si soy honesto, digo, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo echo sobre el Señor toda ansiedad? ¿Cómo se hace? Es fácil acercarse al texto y decir, maravilloso, fantástico. Espérate, porque aquí queda algo sin contestar. Y es cómo tomo la ansiedad que llevo en mi mente, en mi corazón, y la coloco en las manos del Señor. Me quedaría allí con Pedro, pero para mostrarte que hay uniformidad y que no solo fue el pescador Pedro, sino por encima de todo el carpintero de los carpinteros, Cristo Jesús, Señor nuestro, trata el tema de la ansiedad, del afán y de la ansiosa inquietud. Y también, Pablo, para mostrarte que existe todo un peso de evidencia y que fue más de uno el que trató el asunto, ahora te voy a invitar para que visites a Pablo allá en Filipos. Pablo a los Filipenses, capítulo número 4. En el verso 6 dice, por nada estéis afanosos. ¿A cuántos una cosa más que otra le ha causado afán, preocupación, ansiedad? Por supuesto. Aquí está la forma, aquí se encuentra la forma en la cual tomamos toda ansiedad y la ponemos en el Señor. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Así que es en oración donde yo tomo la ansiedad, la inquietud, el temor, lo que me esté afligiendo y lo coloco en las manos del Señor. Pero el pueblo de hoy, el pueblo cristiano no ora. Se queda uno con la boca abierta cuando los hermanos lo invitan a uno a comer y empiezan a atragantarse, sin tan siquiera decirle a Dios, gracias por estos alimentos. Y somos nosotros, los cristianos, el pueblo de Dios, los que tenemos
la solución y resulta ser que le prestamos atención a todos los demás que dicen tener solución, pero no a la palabra de Dios. Una vez más que otra, ahora me encuentro un hermano que me dice, Dios te bendiga, y está lleno de alfileres por todas partes. Acupuntura. Ahora dicen que el tapping, ¿cuántos han oído hablar del tapping? Es muy bueno. ¿Has escuchado eso? Tapping. Fíjese que está aprendiendo cosas que ni tan siquiera había oído hablar de ellas. ¿Ha oído hablar del tapping? Déjeme ver su mano. Fíjese, unos poquitos. Porque eso ayuda con la tensión. Si tú tienes mucha tensión, ven a verme que yo te voy a dar un tapping. Tú vas como te quitamos la tensión esa. 2 o 3 tapping de derecha, izquierda, derecha, te quitan la tensión. Tapping. Y así, yoga cristiano, en vez de hacer Claro, usted se ríe, pero es triste ver ¿cuántos cristianos hoy se están enredando en los asuntos de este siglo? En cosas que en realidad no son solución. Si el libro de los libros, 2000 años atrás, mostró el problema antes que el hombre con su ciencia dijese, aquí está el problema. Si el libro de los libros lo mostró y dio solución, ¿por qué no sigo entonces el esquema bíblico, el patrón bíblico tocante a solución a algo que ya sabemos que es cierto? Lo otro que prescribe la Biblia para la ansiedad y la ansiosa inquietud, léalo usted en su casa ya en Lucas capítulo número 12, versículo 22 en adelante, es buscar primeramente el reino de Dios. Pero tampoco tenemos tiempo para buscar el reino de Dios porque estamos demasiado entregados, consumidos prácticamente con lo que Jesús dijo ser las cosas que los del mundo buscan. De modo que para la ansiedad, para la inquietud, para el estrés, la Biblia prescribe oración y devoción a la causa del reino. Pastor, pero ¿en qué manera podría la oración ayudarme a mí con mi estrés? Cuando tengas la oportunidad, regresa al Antiguo Testamento y considera lo que le estaba sucediendo a Ana. Tan afligida, angustiada estaba esta señora que se presentó en la casa de Dios y comenzó a derramar su corazón en oración ante Dios. El sumo sacerdote, que ya había perdido, pienso yo, toda gracia y todo lo que un día Dios le dio para que lo usara a favor del pueblo, cuando la ve, en vez de entender lo que le está sucediendo, esto es que estaba derramando su corazón, lo que se le ocurrió fue pensar que estaba borracha. Y se le acercó y le dijo, mujer, digiere tu vino. Y le dijo, yo no soy una mujer ebria. Tengo angustia, tengo pesar, hay dolor en mi alma, en mi corazón, y estoy derramando mi corazón delante de Dios. Y enseña la Biblia que cuando terminó, cuando acabó la oración, ya no estuvo más triste. Que comió, que estuvo alegre. ¿A cuánto se le va el apetito cuando están tristes? Fíjese, ese es un grupo, el otro le da por comer más. ¿Es así? Pero nótese que la mente, el corazón de esta mujer cambió. Fue emancipada, quedó libre de aquella ansiedad, de aquella angustia, de aquel pesar. Dios no le había concedido en su mente, en su corazón, vamos a explicarlo de esta manera, todavía ella no veía señal alguna que le confirmara que Dios le había concedido las peticiones de su corazón, pero se fue tranquila, porque toda persona que le dice al Señor, esto es lo que estoy pasando, y no solamente esto es lo que estoy pasando, esto es lo que está pasando dentro de mí, como mínimo, si es sincero, se levanta de allí nuevo.
Alguien dice, pero yo una vez le di al Señor todos mis problemas. Yo le dije, Señor, aquí están todos mis problemas. Y los problemas volvieron a mí. Se los vuelves a dar. Porque no es que vuelvan a ti, es que tú con tu mente los vuelves a tomar. Y se los vuelves a dar y se los vuelves a dar porque es un aprendizaje hasta que aprendes a dejarlos allí. Llega un momento donde te das cuenta que de lo que está sucediendo con fulano, con mengano, contigo, con tu salud, con tus finanzas, con el mundo, te das cuenta que tú no puedes hacer nada de ello. Como dijo Cristo, por mucho que te afanes, a la vez que dejaste de crecer, no puedes añadirle a tu estatura un codo. Y mira que la gente de la antigüedad trató, se acostaban en unas camas de madera y se estiraban. ¿Cuántos han visto documentación acerca de aquello? Imagínese usted, después de viejo crecer. Después de viejo se mengua. El peso hace que el colchón entre vértebra y vértebra empiece a menguar, y también en las rodillas, y usted en un momento dado midió 5'7" y ahora está en 5'4". ¿A cuánto les está pasando eso? Yo no sabría de eso porque estando yo en la flor de la juventud no tengo por qué tener esa experiencia. Curioso, ¿no? La persona que busca a Dios en oración de corazón, cuando ha derramado su corazón, se levanta ligero, sereno, saboreando, disfrutando un toque fresco de esa paz de Dios, de ese gozo del Señor, de esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y las personas que se dedican a servir a Dios a la medida que Dios exige y demanda, porque Dios jamás pondrá en ti tarea, carga, más de la que tú puedes llevar. Jamás. Las personas que son de oración y de servicio cristiano disfrutan libertad de lo que es el estrés y las tensiones y las cosas que cuando Satanás lanza, las dificultades que él suele lanzar, llevan la intención de carcomerte por dentro hasta que te destruyen. ¿Cuántos saben que estas cosas interiormente lo van desgastando a uno? Alguien dice, yo no sé si estoy de acuerdo con esto. Está bien. Considera 2 Corintios, capítulo número 4. Ya mismo te regalo el verso. Pero primero contesta esta pregunta ahí en tu mente, en tu corazón. ¿Piensas tú que Pablo llevó un blanco bastante grande en su pecho? Yo pienso que sí. Yo pienso que en un momento dado, Satanás miró a aquel hombrecillo que un día estaba haciendo su labor, su trabajo, y ahora resulta ser que está haciendo la labor y el trabajo del Señor. Porque antes de ser el apóstol Pablo fue Saulo de Tarso, hombre que perseguía a la iglesia. Y en un pestañazo, Dios libra a este hombre y Satanás dice, pero ¿cómo fue esto? Y conociendo la tenacidad del hombre, la entrega a las cosas que estaba haciendo, dijo, tengo que destruirlo. Porque la tarea que le ha dado Dios a este hombre es importantísima. Y tengo que hacer todo lo que está a mi alcance para destruir a Saulo de Tarso, después conocido como el apóstol Pablo. De modo que si usted y yo pensamos que llevamos un blanco en el pecho y que Satanás lanza y lanza duro, ¿cuánto más grande no sería el marcador que Pablo llevaba en su persona? Por eso cuando él enumera, cuando saca sus credenciales y habla de persecuciones y de azote y de maltrato, uno queda con la boca abierta. Pero yo pregunto, ¿será posible que un hombre que pase por todo esto pueda a la vez disfrutar paz y tranquilidad? Porque dije cuando comencé este mensaje que se puede estar contento en todo momento. Y también expliqué que para algunos
eso es imposible porque su alegría está basada en lo que está pasando en su círculo existencial en algún momento dado o en un momento dado. Pero cuando pasamos por escuela de aprendizaje acerca de contentamiento, nos damos cuenta que el mundo alrededor nuestro va a seguir en su situación, en su condición, pero en nuestra mente y en nuestro corazón debe haber bonanza. Y Pablo deletrea esto de una manera maravillosa. En 2 de Corintios, capítulo número 4, versículo número 8. Dice allí que estamos atribulados en todo. No en 2 o 3 cosas, sino en todo. Si tú piensas que avanzar a ti te cuesta trabajo, échale cálculos entonces a la situación de Pablo. Hombre que estuvo en the crosshairs, en la mirilla de Satanás mañana, tarde y noche. ¿A cuántos se le ha hecho difícil avanzar, especialmente después de venir a los pies de Cristo? Claro. Alguien dice, ¿pero y por qué? Precisamente porque el regalo más maravilloso, lo mejor que le pudiera suceder a un ser humano te ha sucedido. Has nacido de nuevo, has sido lavado con la sangre de Jesucristo, eres un hijo de Dios, tienes herencia en el reino eterno. Lo más grande que te pudo suceder te ha sucedido y el diablo ahora dice, voy a ver cómo hago para hacerle la vida imposible. ¿Cuánto más al hombre que Dios usó para traer este mensaje, llevar este mensaje a las naciones? Andaba con un marcador grande en su pecho. Y dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Cuántos han estado atribulados en una o 2 cosas? El resultado que Satanás busca cuando lanza tribulación a tu vida es angustiarte. ¿Cuántos han conocido la angustia? Hágame así si usted ha conocido la angustia. Claro. La angustia no es cosa fácil. Angustiado él, dice la Biblia, hablando del Cordero. Wow. Angustiado él. Por eso es que tenemos un sumo sacerdote que la Biblia lo describe como más excelso, más hermoso que los cielos. Porque puede compadecerse de nosotros. Conoce nuestra condición, las cosas por las que pasamos y tenemos que atravesar. Y por cuanto Pablo fue un hombre de oración y le presentaba al Señor todas estas cosas. ¿Y cómo sabe usted qué le hace creer a usted que Pablo le presentaba todo esto al Señor? Pero no fue al Señor 3 veces con el asunto del aguijón. ¿Qué te hace pensar a ti que todo lo contrario es cierto? Que cuando algo le sucedía, no lo llevaba a Dios. Y Pablo dice que esta fue su experiencia por cuanto, y esto lo estamos intercalando aquí porque lo hemos corroborado por la palabra de Dios, fue un hombre de oración y un hombre entregado a la encomienda que el Señor le dio. ¿Y cómo usted sabe que fue un hombre entregado? Porque lo primero que pregunta cuando Cristo le sale al encuentro es ¿qué tú quieres que yo haga? Pero hoy el púlpito moderno, en vez de enseñarnos a responder así, a buscar así al Señor, le decimos a Dios, ¿y qué tienes para mí? Y yo no estoy hablando de tarea, yo estoy hablando de bendición. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, ¿cuántos han conocido los apuros? La reacción normal para la persona que no tiene soluciones es desesperarse. ¿Cuántos han conocido los apuros? You're fired. ¿Qué dijo? Que yo no hablo inglés. Que te botaron del trabajo. ¿Y cómo voy a pagar la renta? ¿Y cómo voy a pagar la hipoteca? ¿Y cómo voy a hacer para la gasolina y la escuela y los niños? ¿Sí? You're fired. Te desesperas. Pero Pablo dice que es posible pasar por apuros y no desesperarse. ¡Qué hombre más extraño! ¿Cuántos quisieran estar tranquilos en los apuros de la vida?
Sí, pastor, pero tú sabes lo que pasa. La última vez yo estuve un poquito tranquilo y la suegra me dijo 1000 barbaridades. ¿Cómo era posible que yo estuviese tranquilo en medio de los apuros que estábamos enfrentando? La suegra te estresó. Claro está que esta moneda tiene dos caras, porque está el individuo que es dejado, que no atiende las cosas y quiere hacerte creer que está disfrutando la paz del Señor cuando está en la vagancia que le caracteriza en todo momento. Esto es un asunto entre usted y Dios. ¿Cuántos han conocido ese otro elemento? A ese sí se lo creo que nunca se estresa. Nada, que se estrese mamá si ella me resuelve todas las cosas. ¿Los han visto? 45 años y todavía está viviendo con mamá. Y ella, pobrecita, dice, no, si él es tan bueno. Mamá, te está matando en vida. ¿Qué edad usted tiene, mamá? Yo tengo 55, mamá, pero usted luce que tiene como 1000 años. Y es que el hijo está acabando con ella. Entonces no es que viva con mamá para ayudar a mamá, sino para extraerle hasta lo último, la última gota de vida a mamá. El ministerio tiene cosas muy bonitas, pero tiene cosas muy difíciles. Y yo he visto a hijos disecar a sus padres. Hasta que se da cuenta de cuánto ha cooperado con el daño que ahora se está viendo en la vida de su padre, de su madre. Yo no sé cuántas veces he visto esto. Hace rato perdí la cuenta. Y no hay manera de rebobinar el reloj de la vida. Disfruta el momento que Dios te regala. Hazte un poco el de la vista corta ante los momentos tensos y las cosas que suelen tomar ocasión. No te los lleves a pecho. Porque la vida pasa como la neblina de la mañana. Y la gloria del hombre, enseña la Escritura, es como la flor de la hierba. Parece ser que mamá, papá, los abuelos están fuertes, verdes, vigorosos. Y de un día para otro, dice la Escritura, se seca la hierba y también cae y muere la flor de la hierba. Dice Pablo, en apuros, mas no desesperados. Añade, perseguidos, mas no desamparados. Yo he escuchado de tantos cristianos lo siguiente, que también perdí la cuenta de esta otra declaración. Señor, ¿dónde estás tú? ¿Te escondiste en mis problemas? ¿Te fuiste de mi lado? Mentira. Siempre estuvo allí. De no haber estado allí no te quedaría ni fuerza para quejarte. Pero Pablo tuvo otra mentalidad, otra actitud. ¿Por qué? Porque fue un hombre de oración, porque fue un hombre entregado a la voluntad de Dios. No le puso peritos a Dios. Perseguidos, mas no desamparados, derribados. Parece ser que estamos tirados y que ya de aquí nadie nos levanta, pero no estamos destruidos. Echa otro vistazo por acá en un par de horas, en un par de días, en un par de semanas y te darás cuenta que el que restauró y levantó y le dio el doble a Job, a mí también me levanta, a mí también me restaura y hace cosas maravillosas. Y el verso 10 dice algo que
El tiempo hoy no permite tratarlo con detalle, considerarlo con detalle, pero dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, la amenaza de muerte, de perecer, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Así que encontró que en esta entrega a la tarea del Señor, en entender que lleva un blanco en el pecho, pero insistir por encima de todo aquello, encontró que es para beneficio aún de su cuerpo. ¿Por qué? Porque en la oración tú entregas a Dios lo que está pasando en tu mente, en tu corazón, y aprendes a no solo entregárselo, sino a dejarlo allí. Y en servicio cristiano entras en un compromiso con Dios donde Él también entra en un compromiso contigo. Y el compromiso de Dios siempre abarca lo de adentro primeramente. La Biblia dice, porque tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Otra versión dice en completa paz. Porque tú guardarás en completa o en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Cuando el creyente tiene vida de oración y tiene servicio cristiano, su pensamiento, su alma, su corazón gira, tiene su órbita alrededor de la voluntad de Dios. Y donde primero siente los efectos de la bendición de Dios es en su hombre interior. Dicen los que saben, y yo simplemente estoy citando, o a continuación voy a citar algunas de las cosas que el estrés hace, que es menester, que es necesario huir de esto. Y yo estoy de acuerdo, uno no puede vivir en tensión. En el cerebro, dolores de cabeza, irritabilidad, agresión, dificultad con la concentración y pérdida de memoria. Por estar estresado, por no saber bregar con el estrés, con la tensión, con el afán, con la ansiosa inquietud, que son las palabras que aparecen ahí en Lucas 12. En los pulmones, una de las primeras cosas que hacemos cuando estamos estresados es hiperventilar o respirar de manera acelerada. ¿Cuántos han conocido eso? Claro, Dios diseñó el cuerpo para que en el caso de peligro genuino tengas más oxígeno y puedas desenvolverte. Pero cuando el peligro no es genuino, sino que es un tormento de la mente y del corazón, entonces todo lo contrario ocurre. No estás haciendo uso de aquel oxígeno y te causa mareos y dolor en el diafragma. En el corazón de los estresados late más rápido de lo normal, de lo saludable y más violentamente. De repente te sube la presión y el cuerpo comienza a crear las siguientes hormonas que, de no ser creadas para motivos saludables tal como Dios lo diseñó para el cuerpo, te causan problemas. Cortisol y epinefrina. Y esto causa palpitaciones y dolor en el pecho. ¿Alguien ha conocido eso? En el sistema digestivo. Bajo estrés, el cerebro le resta sangre al sistema digestivo y esto atrasa la digestión. ¿Cuántos recuerdan cuando mamá y papá le decían a uno, no, ahora no puedes ir a la playa que estás acabado de comer? ¿Se recuerdan aquello? No te bañes todavía. Quizás no eran científicos ni médicos, pero entendían la importancia de tener una digestión y hacer buena digestión. ¿No es cierto? Resultado: indigestión, diarrea, estreñimiento y espasmo del colon. El estrés también aumenta la creación de ácidos que agravan las úlceras. Fíjense, por mencionarle unos poquitos. Y resulta ser que yo tengo que botar la Biblia porque es un libro arcaico, viejo, cavernícola. Su mensaje no sirve. Hay contradicción en la Escritura. Pero lo cierto del caso es que parece ser que el que inspiró el texto sagrado sabía, sin la ayuda de la ciencia, todo lo que necesitaríamos para vivir tranquilos en esta vida. No como dice el rapero,
cuando pregunta que cómo es posible que le hagamos caso a un texto que tiene 3.500 años. Lo único que hizo fue anunciar su necedad. Porque Dios, que puso al hombre sobre la faz de la tierra miles de años atrás, tuvo el cuidado de dejarle información según la iba necesitando, para que el hombre entienda cómo debe conducir sus asuntos. Si todo lo contrario fuera cierto, si Dios pone al hombre sobre la faz de la tierra miles de años atrás, y a última hora es que decide darle un poquito de información, yo diría, o no existe o es cruel. Porque los ha tenido dando vuelta aquí sobre la faz de la tierra, pasando 1000 trabajos sin ayudarle. Así que en lo que Él se burla de aquellos que creemos en el texto, en la Sagrada Escritura, no se da cuenta que está diciendo a gritos, soy un imbécil. Jesús dijo que existe la posibilidad de un ciego seguir a otro ciego, y el resultado es que ambos caen en un hoyo. ¿No es cierto eso? Así que ciego siguiendo ciego. ¿Cómo se le podría llamar a los que siguen a un imbécil? Yo pregunto, ¿no? Usted que tiene un léxico desarrollado y que es rico en definiciones. Considere usted conmigo, y con esto termino. Si Dios existe, y yo creo que Dios existe. Si Dios nos hizo, y yo creo que Dios nos hizo. ¿No le parece a usted que un Dios amoroso, justo, bueno, comienza a dar información desde aquel entonces para que el hombre sepa cómo conducirse? Y por lo tanto, lo más natural es que ese texto, a la medida que van pasando los años, vaya creciendo y aportando más información. Porque no son los mismos problemas los que enfrentamos nosotros, por ejemplo, que aquellos que enfrentó la generación antes del diluvio. La calidad de oxígeno y por ende la calidad de vida de los antediluvianos fue mucho mejor que la nuestra. Y por lo tanto Dios da conocimiento según el hombre los necesita. Así que lejos de descartar la Biblia, y todo lo que he hecho con el estrés es mostrarle cómo, ahora que la ciencia dice haber encontrado estas cosas, lejos de votar la Biblia, lo que tenemos que hacer es descartar un poco la opinión del hombre y aferrarnos un poquito más al mensaje del texto que nos habló desde más de 2000 años atrás. Le invito a estar de pie. Señor y buen Padre, nos acercamos a ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Los hombres de letras, los que tienen títulos, cuando se ven confrontados con algo para lo que no tienen respuesta, de inmediato preguntan, ¿qué títulos tienes tú? ¿De dónde sacas esa información? Todo esto para reducir al creyente a algo mucho más bajo que ignorante. Pero nosotros entendemos que tú has enloquecido la sabiduría de este mundo. Y que es sabio del hombre buscar el rostro de Dios y apegarse al conocimiento del Altísimo. Y yo te pido, Señor, que a la medida que pasan los días y las semanas y los meses, el corazón de mi hermano, de mi hermana y mi corazón considere más detenidamente lo que tu palabra enseña acerca de todas estas cosas para poder vivir en este siglo una vida justa, recta, piadosa, en santidad y disfrutando cosas que el químico no nos puede dar. Paz que sobrepasa todo entendimiento y gozo glorioso e inefable. Regálanos esto, Padre. Lo pedimos de ti en el nombre de Jesús. Amén. Mantenga su rostro inclinado, por favor, y su corazón en las manos del Señor.
Yo pienso que lo mejor después de dictar una lección es practicar lo aprendido. Y quiero pedirle a toda persona que se encuentra aquí y a los que están recibiendo esta transmisión allá en su casa, quizás en algún hotel, a toda persona que está pasando por un momento difícil, momento que lo caracteriza las pruebas, los reveses, las persecuciones y estas dificultades que suelen llegar con más frecuencia de lo que uno se atrevería a decir, que tengamos un momento juntos de oración, ya que la oración es parte de lo que prescribe la Biblia para tomar el afán, la ansiedad y colocarlo en las manos capaces del Señor. Si usted está pasando por un momento difícil y le gustaría tener un momento de entrega, de ansiedad y de inquietud al Señor. Este ha sido su programa televisivo Momentos de Reflexión. Si deseas comunicarte con nosotros, escríbenos al 3175 Southwest 25 Calle, Miami, Florida 33133 o en el internet a www.palabraviva.org.